Bien, vamos a hacer el ejercicio 2. Dice, un electrón, un protón y un átomo de helio prene- penetran en una zona del espacio donde hay campo magnético uniforme, de dirección perpendicular a la velocidad de las partículas. Apartado A. Dibuja las trayectorias que seguirá cada una de las partículas e indique sobre cuál de ellas se ejerce una fuerza mayor. Apartado B. Compare las aceleraciones de las tres partículas. ¿Cómo varía su energía cinética? Bueno, pues vamos a ir paso a paso. Primero vamos a hacer el apartado A. Dibuja las trayectorias que seguirá cada una de las partículas e indique sobre cuál de ellas se ejerce una fuerza mayor. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2. Entonces tenemos un electrón, ¿vale? Es decir, con la carga, evidentemente de carga menor que cero. Un protón, ¿vale? Es decir, la carga mayor que cero. Y un átomo de helio, es decir, la carga igual a quién, igual a cero, ¿vale? Vamos a estudiar primero el caso del electrón, ¿vale? El apartado perdón, vamos a estudiar primero el caso del protón, que es la carga positiva, ¿vale? Para simplificar, más fácil. Muy bien. Pues me dicen que yo tengo un electrón, un protón y un átomo de helio penetra en una zona de espacio donde hay un campo magnético uniforme de dirección perpendicular, ¿vale? Bueno, pues yo dibujo el campo magnético, ¿vale? Uniforme, debe dibujar hacia dónde, hacia afuera del plano del papel, hacia afuera del plano del papel, y con una velocidad, como hemos dicho, que va a ir hacia dónde, hacia acá, ¿vale? Bueno, pues si esta es la velocidad perpendicular, acabamos de ver en ejercicios anteriores que el campo magnético B, bueno, voy a dejarlo así, el campo magnético viene para afuera del papel, sale para afuera del papel. Lo voy a intentar dibujar en tres dimensiones. Este sería el campo magnético B, azul, saliendo del plano del papel, ¿vale? Entonces, si yo llevo V sobre B por el camino más corto, pues me sale que la fuerza magnética, precisamente, ¿eh? va a ir hacia dónde. Esta va a ser ¿quién? La fuerza magnética. Va a ser la fuerza magnética, que además es como perpendicular a quién, a la V. Luego esto me da lugar a quién, a una trayectoria circular. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ese sería el caso del protón. ¿Vale? Ese sería el caso del protón. Lo tenemos aquí. La fuerza sería, vamos a borrar esto un poquito. Vamos a borrar esto un poquito. La fuerza sería igual a quién, a Q por V por B. Y la fuerza en módulo sería la carga de quién, del protón, que es positiva, lo ponemos, y ahora tendríamos módulo de quién, de V por B. Pero claro, el módulo de V por B sería, este es el valor absoluto, sería la carga del protón, y ahora sería módulo de 1, que es módulo de V, por módulo de B, por seno del ángulo que forma. ¿Pero qué ángulo forman V y B? Seno de 90. Seno de 90, ¿cuánto vale? 1, ¿vale? Entonces, ¿de acuerdo? Esto lo que me queda es que la fuerza en módulo va a ser ¿quién? La carga del protón por V por B. Muy bien, ¿vale? Eh, un vector, esos módulos, aquí tenemos que dibujarle la flechita. Muy bien. Muy bien, pues que se puede escribir así también, como la carga del protón por V por B. Muy bien, ambos en... Y el sentido sería el sentido de recorrido sería un sentido horario, ¿vale? Vamos a ver el apartado B. En el caso de que sea ¿quién? De que sea un electrón. Es decir, tengo la misma situación, el campo magnético, la misma situación, con la velocidad y todo exactamente igual. No es más que lo que tengo es un electrón, ¿vale? Evidentemente el campo magnético sería el mismo, ¿vale? Hacia afuera, ¿vale? Vamos a dibujarlo así en azul,
El campo magnético sería el mismo, dirigido hacia afuera del papel. Y la fuerza magnética, lo que ocurre es que ahora iría hacia dónde. Ahora iría hacia arriba. Ahora iría hacia arriba. ¿Por qué? Porque el electrón tiene carga eléctrica negativa. Entonces sería en sentido contrario. Es decir, que la trayectoria ahora sería algo similar a esto. ¿Vale? ¿Vale? Debería haberlo dibujado aquí, un trozo más abajo para no confundir con el ejercicio anterior, pero bueno, está claro, ¿no? Bien, pues entonces tendríamos la misma situación. Tendríamos la misma situación. Que en el caso anterior, pero al ser la carga del electrón negativa, pero al ser la carga del electrón menor que cero, ¿vale? Negativa, la fuerza tendría sentido contrario. La fuerza tendría sentido contrario, como hemos dibujado, ¿vale? Tendría sentido contrario como hemos dibujado, ¿vale? Entonces aquí me quedaría que la fuerza es igual aquí a Q por V por B. Y sería igual aquí a la carga de electrón por V por B, ¿vale? Módulo, ¿vale? Pues sería la carga del electrón en valor absoluto por V por B, pero como estamos viendo que estos son perpendiculares, pues me quedaría de nuevo la carga del electrón por V por B por seno de 90, que es ¿cuánto? Que es 1. Entonces me quedaría E por V por B, ¿vale? Bien, pero la carga en valor absoluto del electrón y del protón es la misma, es decir, que yo puedo escribir esto como P, la carga del protón, por V por B. Luego ya estoy viendo que la fuerza va a ser, en este caso y en el anterior, va a ser la misma, ¿de acuerdo? Las fuerzas en módulo son como iguales, porque la carga del electrón y del protón son iguales, solo que tendrían signo contrario, ¿vale? Si queremos ponerlo aquí, fuerza igual a P por V por B. Entonces lo vamos a escribir. Dice, las fuerzas en módulos son iguales. Iguales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la carga del electrón y del protón son iguales en valor absoluto, aunque tengan signos distintos, ¿vale? Aunque tengan signos distintos, aunque tengan signos opuestos. Muy bien. ¿Vale? Es decir, por tanto, la fuerza seguiría, el módulo sería el mismo, lo que sí es verdad que sería justo en sentido contrario, ¿vale? Y vamos a hacer ahora el apartado siguiente, ¿eh? Para el átomo de helio, ¿eh? Para el átomo de helio, para el átomo de helio, pues no hay fuerza, no hay fuerza. ¿Por qué no hay fuerza? Porque la carga vale ¿cuánto? Cero, ¿vale? Entonces esto implica que fuerza igual a cero, lo que implica que el movimiento es como rectilíneo y uniforme, ¿vale? Entonces tengo esto aquí. Entonces si entra con una determinada velocidad, pues seguirá con ¿qué? Con esa misma determinada velocidad, movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Las aceleraciones que tienen no tienen por qué ser las mismas, porque las masas son distintas, Las aceleraciones, aunque hemos visto, vamos a ver, aunque hemos visto que las fuerzas eran las mismas para el electrón y que para el protón, las aceleraciones no tienen por qué ser las mismas, porque las masas son distintas. Entonces, lo escribimos aquí, las aceleraciones no tienen por qué
ser la misma. ¿Por qué? Puesto que tienen masas distintas, porque tienen masas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribirlo primero para el electrón. Yo tenía que la fuerza del electrón era igual a ¿quién? A la carga del electrón por V por B. ¿Vale? Y también, a su vez, eso es igual a ¿quién? A la carga del protón, en valor absoluto, claro, por V por B. Es decir, que en módulo las fuerzas son las mismas, pero la fuerza que sufre el electrón será la masa del electrón por la aceleración de ¿quién? Del electrón. La masa del electrón por la aceleración del electrón. Entonces, igualando ambas expresiones, la masa del electrón por la aceleración del electrón es igual a ¿quién? A P más, me da igual tomar una que otra porque son iguales, por V por B. Entonces, la aceleración del electrón será P más por V por B partido por ¿quién? Por la masa del electrón. Realizando un ejercicio idéntico a este, un razonamiento idéntico para el protón, me queda que la fuerza va a ser igual a ¿quién? A E menos por V por B, que va a ser igual a... Hemos visto que es lo mismo que P más, porque tiene la misma carga en valor absoluto, por V por B, pero ahora la fuerza para el protón, en módulo, va a ser la masa del protón por la aceleración de ¿quién? Del protón. De aquí despejando me queda que la masa del protón por la aceleración del protón va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a P más por V por B. ¿De acuerdo? Entonces la aceleración del protón va a ser igual a ¿quién? La aceleración del protón va a ser igual a P más por V por B partido por ¿quién? Por la masa del protón. Bien, y ahora lo que queda es simplemente comparar esta ¿con quién? Con esta otra. Ambas expresiones son iguales en el numerador, pero la masa del protón es como mucho mayor que la masa de ¿quién? Del electrón, lo que implica que la aceleración del protón, como está dividiendo, va a ser mucho menor que ¿quién? Que la aceleración del electrón, es evidente. Como está dividiendo, si la masa del protón es mayor, pues su aceleración será menor. Bueno, ¿y qué decir de la aceleración del helio? Pues la aceleración del helio, del átomo de helio, va a ser igual a cero. No tenemos nada que decir, ¿vale? Entonces, la aceleración del átomo de helio, el átomo de helio no acelera, el átomo de helio no acelera, puesto que no existe fuerza. Existe fuerza, ¿vale? Luego está claro que la aceleración del átomo del helio es igual a ¿cuánto? A cero. Entonces, la energía no cambia en ninguno de los tres casos. La energía no cambia en ninguno de los tres casos. No cambia en ninguno de los tres casos. Ya que el átomo de helio, en el átomo de helio no hay aceleración, ya que en el átomo de helio no hay aceleración, y en los otros dos la que hay es normal, es decir, un movimiento circular uniforme. En los otros dos la aceleración es solo aceleración normal, implica movimiento circular uniforme, lo que implica energía cinética igual a constante, como hemos visto ya en algún ejercicio anterior. Muy bien, pues con esto ya queda terminado este ejercicio.